down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. And revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a long. Hola amigos de Infórmate Serena, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro programa Todos Somos Abogados, capítulo 5 el día de hoy. 10 de junio del año 2021, soy Carlos Álvarez y le doy la bienvenida a este programa. Estamos muy contentos, muy felices porque hemos vuelto después de una semana en la que no estuvimos presentes por el partido de Chile, así que la verdad que felices de realizar este programa de Todos Somos Abogados nuevamente, hoy junto a mi amiga Consuelo, junto a Jorge y a Pablo Arriaga, a quien prontamente vamos a presentar. Comencemos por el saludo de la mujer, de la mujer del día de hoy. Consuelo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Carlito, hola Jorge, hola Pablo. Bueno, buenas noches a todos, un placer estar nuevamente con ustedes. Y esperamos que se entretengan mucho con nuestro programa y que podamos aportar, como siempre ha sido el afán, e invitarlos a que todos somos abogados, un poquito. Jorge, ¿cómo está ahí? Hola Carlitos, hola Consuelo, don Pablo, buenas noches, ¿cómo está? Amigos en sus casas, tengan la más cordial bienvenida a esta nueva edición, el capítulo 5 de Todos Somos Abogados. Como decía Carlos, estuvimos allí afuera por el receso del partido de Chile, motivo justo y necesario, pero estamos listos y preparados para iniciar un programa muy interesante con temas que nos atañen a todos y con un gran invitado. Carlos. Sí, oye, hoy estamos aquí con Pablo Arriaga Díaz, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho, mención Derecho de la Empresa y el Trabajo de la Universidad Católica del Norte. Actualmente eres abogado en el ejercicio libre de la profesión y desde el año 2021 se desempeña como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de La Serena. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches. Muy bien y aquí la verdad con muchas ganas de compartir con ustedes un rato agradable, una conversación amigable y poder tocar el tema por el cual me invitaron, que es esta institución de los abogados integrantes. Perfecto. Bienvenido Pablo, esperemos que las personas también nos puedan hacer las preguntas ya mediante Facebook e Instagram y comencemos nuestro programa con nuestro primer bloque, que ha sido un bloque que se ha ido instaurando de a poquito, que es el abogado histórico, ya que hemos comenzado a contarle a ustedes, aquellos abogados que tienen algún tipo de importancia dentro del país, y la verdad que hoy quisimos elegir un abogado a petición de nuestra amiga Consuelo, que es Alberto Hurtado. Y ahí Jorge nos va a contar su historia y cómo es que él logra, ¿no es cierto?, logra ser abogado en un momento. Jorge. Gracias, Carlos. Bueno, por supuesto, la figura de Alberto Hurtado Cruchaga en nuestro país es una figura señera ya, quizás más conocido en su rol de sacerdote, en su dignidad de santo también, pero también fue abogado, como bien tú decías. Alberto Hurtado nace el 22 de enero de 1901 en Viña del Mar y fallece el 18 de agosto de 1952 en la ciudad de Santiago. Ya muy desde pequeño, a los 8 años, al ingresar al Colegio San Ignacio, empieza a manifestar su vocación religiosa y su predilección por seguir precisamente el sacerdocio, lo cual nos hace preguntarnos precisamente en relación a los estudios del derecho, ¿por qué él termina siguiendo esta carrera si desde tan pequeño fue tan clara esa vocación religiosa? La verdad es que, según sus biógrafos, esto tiene que ver con un hecho bastante circunstancial. Cuando Alberto Hurtado era muy pequeñito, tenía 4 años de edad, su padre fallece, lamentablemente, en un asalto. Ellos vivían en un fundo muy cerca de la localidad de Casablanca, y este fallecimiento a temprana edad de Alberto Hurtado termina marcando mucho del devenir económico de la familia. Posteriormente, esto obliga
a la madre de Alberto Hurtado y su hermano a vender justamente el fondo en donde ellos vivían y a trasladarse a la ciudad de Santiago. Y esta complejidad en materia económica para sustentar justamente a su familia termina condicionando lo que era el ingreso al seminario de Alberto Hurtado, ¿ya? Y esto es precisamente lo que lo hace inclinarse, además, por supuesto, por su predilección también por las humanidades, por la carrera del derecho, para contribuir con la situación del hogar, ¿verdad? Y también porque la carrera de derecho en esos momentos tenían clases en la mañana los estudiantes y por lo tanto les quedaban las tardes libres para poder trabajar. Y así es como ingresa en el año 1918 a estudiar Derecho a la Universidad Católica, carrera que estudia entre los 17 y los 22 años. Y mientras estudia Derecho, él ya empieza a manifestar, por cierto, esta vocación de servicio, ¿no? Porque en las noches hacía clases como profesor voluntario en el Instituto Nocturno San Ignacio, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la importancia que tuvo para él la vocación del derecho, a la par con su vocación sacerdotal, esto ya empezaba a manifestarse cuando él elige los temas para sus trabajos académicos, para graduarse. En su tesis de bachillerato elige hablar precisamente del problema del trabajo infantil. Hay que recordar que estamos hablando de una época bastante álgida en la irrupción de la cuestión social en nuestro país. En el año 1921 él realiza esta tesis de bachillerato y posteriormente ya en su tesis de licenciatura en el año 1923 el tema trata ya sobre el trabajo a domicilio. Y siempre él denunciando estas situaciones en términos de la escasa protección legal que tenían ciertos grupos, niñas, el trabajo de niños, niñas, las mujeres trabajadoras también. Y esta situación de denuncia, sobre todo de la falta de sindicalización, la poca fuerza que tenía el movimiento sindical, si bien no influye directamente en modificación o dictación de leyes, sí es importante destacar porque genera mucha conciencia social que iba a tener, obviamente, repercusiones a futuro. Así es como rinde finalmente su examen de grado ante la Corte Suprema el 7 de agosto de 1923 y fue aprobado con nota sobresaliente por unanimidad. Y posteriormente, cuando ya él consigue ser sacerdote jesuita, recordemos que él hizo su carrera como sacerdote en Bélgica, regresa a Chile en el año 1933, y asume como profesor tanto en la Universidad Católica como en el Colegio San Ignacio, y se dedica, entre muchas otras cosas que él realizó, también a apoyar la labor sindical. Él crea el año 1948 la Asociación Sindical Chilena para formar principalmente y capacitar obreros, promover y defender la sindicalización. Incluso también allí se genera un periódico para acercar estas temáticas a la ciudadanía, que fue la Tribuna Sindical el año 1949. Y por cierto que todos conocemos el motivo principal por el cual recordamos al Padre Hurtado, su obra de El Hogar de Cristo, y finalmente él fue canonizado el año 2005 por el Papa Benedicto XVI. Así es que tenemos aquí también otro gran ejemplo de cómo el derecho ayuda a Alberto, ¿no es cierto?, Alberto Hurtado, a realizar justamente su vocación religiosa. Fue algo que podríamos decir que es bastante complementario con lo que él, con los motivos que lo movieron, que lo movilizaron y por lo que él siempre luchó. Carlos. Tienes que encender tu micrófono, Carlos, me parece. Lo tenía apagado, disculpa. Sí, ahí sí. Ya. No, señalar que Alberto Hurtado, la foto que estamos viendo, es de cuando él entró a estudiar Derecho, ¿eh? Precisamente. Y es de la fundación, la fotografía la obtuvimos desde la Fundación Padre Hurtado, ¿ya? Y ahí está un poco, se señala lo que tú ya hablaste. Así que la verdad que Alberto Hurtado, un abogado histórico que hoy quisimos presentar aquí en Todos Somos Abogados. Oye, bueno, pasando a otro tema, el día de hoy nosotros tenemos un invitado bastante especial porque él, Pablo Arregada, como lo señalamos en un comienzo, él se desempeña desde el año 2021 como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de La Serena. Nosotros en nuestros capítulos hemos ido hablando, comenzamos hablando de los tribunales, luego hablamos de los receptores, nos saltamos en algún momento por ahí, estuvimos en el proceso constituyente, hablamos de las resoluciones y del lenguaje jurídico que nosotros se ocupaba en los tribunales, y la verdad es que hoy quisimos escalar un poquito más alto.
¿ya? Y escalar más alto significa llegar a la Corte de Apelaciones, que es nuestro máximo tribunal dentro de la región, y contar con este abogado, Pablo Arregada, porque él ejerce una función muy importante dentro de la Corte de Apelaciones. Pero antes de que él nos cuente en qué consiste ser abogado integrante, me gustaría saber, Pablo, cuánto tiempo llevas tú en el ejercicio de la profesión y qué haces actualmente. Mira, yo ya llevo 35 años de ejercicio de la profesión, de los cuales creo que son 33 por lo menos acá o no, 34 en La Serena, del año 87. O sea, tú llegaste cuando habían 20 abogados en la ciudad. ¿Ah? La verdad que sí, en esa época, los abogados más connotados en esa época era, me acuerdo, don Raúl Salamanca, don Alberto Viada, por ahí eran más o menos los abogados. En esa época, digamos, yo llegué aquí, tenía unos 26 años, llegué como abogado del Servio. Perfecto. Y actualmente yo estoy dedicado al ejercicio libre de la profesión, después, digamos, de haber hecho muchas cosas, ¿no? Esto de haber trabajado como abogado del Servio, después trabajé en la empresa Cobranza del Servio, después una larga carrera académica también, especialmente en la Universidad Católica del Norte, casi 20 años. Y finalmente ya opté por la independencia absoluta. Pablo, ¿y en qué consiste ser abogado integrante? ¿Cómo se llega a ser abogado integrante? O cuéntanos un poco en qué consiste esta institución, porque mucha gente dirá, ¿qué es el abogado integrante? Mira, es una institución bastante antigua. Yo ahora, como me invitaron a esto, obviamente tuve que informarme, porque, claro, lo llaman para hacer la institución, pero no le dan curso ni nada. Esta institución viene del derecho indiano y posteriormente se va consagrando en las primeras constituciones desde 1824. O sea, es de una gran antigüedad esta institución. Y básicamente lo que hace el abogado integrante, tal como su nombre lo dice, es integrarse a una de las salas de la respectiva Corte de Apelación, o puede ser también la Corte Suprema, ¿cierto? En este caso, como la Corte Suprema trabaja en Santiago, nosotros tenemos la Corte de Apelaciones. Cada vez, digamos, que falta algún abogado, algún ministro, por ausencia o por inhabilidad de alguno de sus miembros, del miembro de la respectiva sala, se invita a un abogado integrante. Ahora, eso no implica que siempre tenga que llenarse ese cupo con un abogado integrante, porque también hay mucha suplencia. Los fiscales, por ejemplo, que los antiguos fiscales penales de la Corte de Apelaciones también hacen integraciones. Hay muchos jueces penales, por ejemplo, laborales, de familia, en fin, de distintas jurisdicciones civiles de la región, también hacen esta integración. Entonces, no es solo, como digo, que la integración se hace con los abogados integrantes, sino también con otros funcionarios del propio Poder Judicial. Claro que sí. Don Pablo, una pregunta. Resumiendo un poco lo que usted ha dicho hasta ahora, entonces, ¿cuál podríamos decir que es la razón de ser, el fundamento de la existencia de la figura del abogado integrante? Y también, dentro de la misma pregunta, sería bueno explicarle a la gente en la casa dónde funcionan los abogados integrantes, porque usted ha nombrado dos de los tribunales que son los máximos, ¿no es cierto?, tanto a nivel regional como nacional respectivamente, pero sería interesante saber si también en otros tribunales colegiados, es decir, en otros tribunales de varios miembros, se da esta figura del abogado integrante, o si tan solo son los dos que usted acaba de mencionar. Mire, la verdad, con relación a esto de la integración, yo sé que antiguamente el Tribunal Constitucional tenía abogado integrante, pero posteriormente, si no me equivoco, el año 2009 se eliminó y hay ministros suplentes. Ahora, el problema que de repente también yo creo que puede presentarse, bueno, ¿cuáles son los ingresos de estos ministros suplentes? Porque si lo llaman solamente para la suplencia también, es complejo, ¿no? Entonces, ahí hay que ver, digamos, cómo funciona eso. A ver, ¿cuál es la razón de existir? Yo creo que es una pregunta también que todos nos hacemos. Yo podría contestar, por ejemplo, decir que, bueno, un poco garantizar la administración de justicia, ¿cierto?, la continuidad de la administración, pero creo que también hay una cuestión bien importante, que es darle un sentido distinto, una mirada distinta, una visión, otra opinión
que no venga necesariamente del tribunal, ¿cierto? Porque los jueces, sin desconocer la tremenda capacidad, ¿cierto?, con la que me he encontrado yo en esta Corte de Apelaciones de La Serena específicamente, pero también, ¿cierto?, hay una mirada distinta que podemos, yo creo que es el gran aporte que podemos hacer los abogados integrantes, o sea, los años de ejercicio, ¿cierto? Todo esto yo creo que también al momento de ver las causas también es Pablo. bastante importante. Sí, mira, quiero hacer un paréntesis antes de pasar a la próxima pregunta, porque quiero saludar a la gente que nos está viendo por Facebook y además también hay algunos saludos para ti, ¿eh? Bueno, saludar a todos los que nos están viendo por Facebook y también a los que nos ven por la plataforma de Instagram. Vamos a saludar a César Urizar, a Sofía Pizarro, a Marcelo Araya, a Joana Sánchez, a Viviana Valencia, a Rodrigo Castillo, a Matías Álvarez, a Paola Cárdenas, a Dionis Cerezo, a Daniela Martínez, a Maya Escudero, Matías Álvarez nos manda un saludo desde Osorno, 10ª región de los lagos, dice, a Oriana Belén, a Elías Alcayaga, dice, saludos don Pablo, alumno suyo, tesista y luego trabajé con usted, un gran abogado y maestro. Jocelyn Geraldo también nos envía muchos saludos y bueno, por Instagram siempre es más difícil saludar, pero porque siempre se ocupa como un seudónimo y la verdad que no sabemos a quién corresponde, pero le damos infinitas gracias por acompañarnos en esta noche. Ahora sí, Consuelo. Mira, la pregunta para Pablo, en el fondo es, si tú eres abogado integrante, o sea, es como una cosa externa, ¿cuántas veces tienes que asistir a la corte? ¿Existe algún reglamento o cómo funciona eso de que tú tengas que asistir a la corte como abogado integrante? Mira, es una cuestión también que yo me preguntaba mucho, porque la verdad que aquí los abogados integrantes de esta zona, de la Corte de Apelaciones de La Serena, somos 5. Y yo estoy en el 4º lugar de esta lista, porque son distintas ternas, ¿cierto? Son 5 ternas de las cuales se va asignando un abogado. Y yo estoy en el 4º lugar. Entonces, bueno, una de las primeras preguntas que yo hice fue justamente, oye, bueno, ¿cómo opera esto? ¿Una orden de prelación? ¿Una orden de prelación? Sí. Y efectivamente, digamos así, también me he instruido que lo es. Pero la verdad es que hay muchas rotativas, muchísimo más de lo que uno se imagina. O sea, tendríamos que pensar que se ocupa mucho esta institución del abogado integrante. Creo que en general, los ministros suplentes, jueces, hay mucha rotativa aquí, por lo menos en nuestra región, de jueces que vienen de los distintos tribunales a hacer la integración, y el abogado integrante también. Ahora, si uno ve un promedio, yo diría que la invitación que a uno le hacen para integrar la sala respectiva de la Corte de Apelaciones es una vez a la semana. Ahora, esta semana, por ejemplo, me tocó integrar ayer miércoles y hoy día jueves. Excepcionalmente me ha tocado integrar 3 veces, lunes, miércoles y jueves. Pablo, ¿y es por Oye, área Pablo, o no? perdón. ¿Es por área la integración? ¿Te llaman por área o en algo que tú manejes o te puede tocar, por ejemplo, ver penal sin ser tu especialista de penal? La verdad que es de todo, y además el penal es todos los días, porque son causas que tienen preferencia. Por ejemplo, los recursos de amparo, que normalmente son penales, los recursos de protección que abarcan, hay un amplio espectro, y todas las apelaciones que llegan, por ejemplo, de las cautelares en materia penal, eso es todos los días. Por lo tanto, la verdad es que es muy difícil, ¿cierto?, que un abogado diga, mire, usted es experto en civil, que bueno, es la experticia que yo tengo por el hecho de haber hecho clase de Derecho Civil durante casi 20 años en la Universidad de Católica. Pablo, pero tú tuviste que postular o ¿cómo llegaste a ser abogado integrante? ¿Se postula? ¿Cómo hace eso? Es una cuestión bastante abierta. Antiguamente era muy como privado, ahora no. Se hace una invitación abierta por parte de la Corte de Apelaciones a postular en el mes de noviembre, si no recuerdo. Y obviamente cumplir con el requisito básico, que es tener 12 años de ejercicio de la profesión, más alguna digamos, tramitación o carrera profesional connotada dentro, ya sea del Poder Judicial, académica especialmente. Sirven mucho en este caso los postítulos que pueden haber, magíster, etcétera. Entonces se postula, y además, bueno, hay que tener residencia en la zona, eso sí que es un requisito importante. Y yo creo que esto hace también que sea una
una institución muy regionalista, que ahora ya sabemos nosotros, ¿cierto? Con los gobernadores regionales, viene todo este impulso fuerte de la descentralización y la regionalización ya aplicada, digamos, en el sentido de tomar decisiones a nivel regional. Entonces, Don Pablo, dos dudas que aquí tengo. En cuanto a las labores que desempeña el abogado integrante, ¿pueden hacer exactamente lo mismo que un ministro o tienen ciertas limitaciones? ¿Y cuánto duran los abogados integrantes en el desempeño de sus cargos? El abogado integrante de Corte de Apelaciones dura 1 año, en la Corte Suprema duran 3 años. La verdad que es prácticamente la misma labor que el ministro, con la diferencia que nosotros no solamente integramos sala, no integramos los y ganan menos también. entre comillas. Mira, ¿Para qué vamos a hablar de plata? No hablemos de plata, por favor. sin hablar de plata, pero lo que gana en el fondo el abogado integrante es por integración, o sea, por el día, y gana el proporcional del ministro. Esa es la... Y tiene más pega que el ministro, porque además le dan todos los fallos al abogado integrante, ¿no? Bueno, también esa es una costumbre bastante usual, pero yo diría que no tanto. Yo nunca he entendido, hacen una suerte de sorteo. Y claro, hay semanas en que uno se va con altos fallos para casa. Yo siempre digo, es como el equivalente a cuando uno hacía clase y tomaba una prueba escrita, hacía las pruebas para el fin de semana, ¿cierto? Para la noche. Oye, Pablo, pero ahí lo más fácil debe ser cuando dice se confirma. Esa es como la resolución más fácil. No, por supuesto. No cabe duda que obviamente siempre va a ser la resolución más fácil. Pero la verdad que hay muchas resoluciones que vienen casi de cajón y que se acuerdan en sala y se redactan en sala, la mayoría. Si los fallos que se llevan para la casa son los más complejos. Por ejemplo, los recursos de nulidad laboral, que son sumamente complejos, eso uno se tiene que llevar. Hay asuntos de policía local también, muy complejos. ¿Y tú puedes volver a postular al cargo si es que quisieras hacerlo, por ejemplo, una vez cumplido el año que te has designado? Perfectamente, no tiene ya. sentido. Si es solamente acompañar el currículum, el certificado de residencia, cumplir dentro de los plazos, que la postulación, parece que hasta fines de noviembre se hace la postulación y ya las ternas salen como entre enero y febrero y a fines de febrero se decide muy rápido en realidad. O sea, no hay una restricción en cuanto a que tú ya fuiste abogado integrante y puedas volver a postular a hacerlo. No, la verdad que no. Si en el fondo hay que pasar obviamente por todos los filtros que esto implica, ¿cierto? Que primero entrar en esta terna que tiene que armar la Corte de Apelaciones y después, bueno, viene una decisión que, claro, entre comillas uno dice nombrada por el presidente de la República. Pero obviamente que eso tiene que tener seguramente alguna visión, me imagino, regionalista también a través del Ceremio, la Seremia de Justicia. Por lo tanto, creo que por ahí va un poco la decisión en la cual uno obviamente ya no participa. Lo que hace uno activamente es postular a la Corte de Apelaciones para integrar las ternas. Después ya el otro camino. Eso. ¿Y cómo ha sido la relación con los ministros? Mira, la verdad que ha sido extraordinariamente buena, ha sido muy cordial, de mucho respeto, de mucha cercanía, se conversa de igual a igual con ellos, después de escuchar las relaciones que hace el relator, los alegatos, los abogados. Es muy agradable, muy cordial, además obviamente ellos aportan la experiencia porque ellos van diciendo, mire, cuidado con esto se ve aquí, esto allá. Hay que estar, en realidad, una labor bastante compleja. Pareciera que la relación siempre es lejana, ¿no? Como que cada uno viviera su propio mundo cuando uno lo ve desde afuera y según lo que tú cuentas es bastante diferente. Justamente, eso a mí me ha llamado gratamente la atención, porque en realidad yo pensaba que era una cuestión muy acartonada, muy cuadrada, ¿cierto? En que uno opinaba, el otro opinaba, y después se tomaba una decisión, pero no, se conversa mucho, se van viendo los detalles. También, digamos, yo le saco el sombrero ahí en respecto de la integración y las vistas a las causas, los relatores. O sea, de verdad que el nivel profesional de los relatores, gente muy joven, entre paréntesis, yo creo que no deben superar por medio de unos 35 años, pero notablemente buenos, tipos muy estudiosos, muy proactivo, no, de verdad es muy importante la participación también de los relatores en cada una de las salas. Es tremenda ese trabajo para la gente que no lo sabe, Pablo.
cuando funciona la Corte, está funcionando con 3 personas que son los ministros, ¿no es cierto? 2 ministros, vamos a suponer, y un abogado integrante que puede ser tú. Y tú cuando llega la causa al frente tuyo, ¿no es cierto?, con los abogados que van a alegar, tú no tienes conocimiento de esa causa. Entonces hay una persona que relata, que cuenta cómo ha sido la historia, ¿no es cierto? Y ese es el relator. Y esa persona tiene que estudiarse 7 causas en un día, 5 causas o 10, dependiendo de cuánto tenga la sala. En nuestra Corte de Apelaciones son 2 salas, la primera y la segunda, y una extraordinaria, ¿verdad? Pero es bastante trabajo, si lo vemos desde ese punto de vista. Mira, la verdad que la labor del relator es una labor tremenda. Es muy complejo y además un buen relator obviamente va contando esta historia porque el ministro y el abogado integrante obviamente se van enterando por lo que cuenta el relator y por lo que cuentan las partes. No se ven expedientes. O sea, de hecho ya sabemos nosotros que ya no existen los expedientes físicos. Y el virtual no hay tiempo, o sea, yo no podría estar poniendo atención al alegato. Es demasiado largo, claro. Y entonces, en cuanto a la toma de las decisiones, ya se produce la relación, se producen los alegatos, después llega el minuto en que se termina la vista de la causa, que es justamente lo que hemos estado conversando. ¿Cómo es ese momento en que se tiene que tomar la decisión? Para explicarle ahí a la gente de su casa. Es bastante complejo. Es un momento muy complejo y de mucho vértigo, porque es todo muy rápido. Entonces uno escucha ahí, y además también existe una costumbre, acá no escrita, pero que se aplica, de preguntarle primero al abogado integrante, justamente para evitar que sea influenciado por la... Que son malos, oye. Son malos. O sea, no hay una resolución de guata acá. O sea, como decir, no, este abogado me cayó mal y entonces fallo de esta forma. No, la verdad que no da para pensar muchas cosas, porque el tiempo es muy acotado, muy rápido, y uno está viendo una materia penal, después una civil, puede haber una minera, laboral, de familia, entonces de verdad que requiere mucha concentración. Y es como votación, ¿verdad, Pablo? O sea, estos temas se van decidiendo uno tras otro, pero en cada uno de ellos, cada ministro va emitiendo su voto, ¿verdad? Por supuesto, caso a caso, claro, hay algunas cuestiones que son muy de cajón, pero hay otras en las cuales uno parte de cero, tiene que estar con mucha atención, muy atento. Esta cuestión también de que nosotros siempre decían, no, los ministros se van a dormir, están con el chat. La verdad que no hay ni una posibilidad de dormirse, porque todo es tan rápido, tan vertiginoso, que uno no está atento ahí, después no entiende que en el fondo cuál es la discusión, y bueno, igual hay que irle preguntando nuevamente al relator de qué se trata la causa. O sea, la capacidad de concentración tiene que ser al 1000% durante toda la mañana. Y el abogado integrante finalmente termina participando solo en lo que es el conocimiento en sala, no integra el pleno, o también está en la cuenta, en ese momento también participa. En la cuenta sí. Y eso yo diría que, a ver, se ve como lo más simple, ¿cierto? Porque son pequeñas resoluciones que se van acordándose en minutos, normalmente son decreto, providencia, proveído, pero también requiere una concentración, porque, claro, yo en lo personal, siempre me imaginaba, decía, bueno, usted a uno le informa, más o menos, no toma una decisión, ve el caso, pero la verdad es que normalmente a mí me tocaba integrar la primera sala, y ayer, por ejemplo, habían 58 causas en la cuenta. Entonces, imagínate usted concentrarse unos 3 minutos en cada una de esas causas, o menos a veces, para poder decir, sí, estoy de acuerdo, no, qué sé yo, como se pide, téngase presente. También está que es muy común esto, las ONI, las órdenes de no innovar de los recursos de protección. Entonces hay que estar atento. Ya, esto se da, esta orden de no innovar, o no se da, ¿por qué se da, por qué no se da? También hay que estar muy atentos. Oye, Pablo, ya para ir cerrando el tema, quiero decirte que por Instagram también te envían saludos. Bueno, Javiuska nos envía saludos. Hassan Adaro dice, saludos al profe, dice. Y Carlos Af88 dice, don Pablo, muchos saludos. Así que también ahí tiene su barra, que lo está apoyando en este día. Oye, una última pregunta y en relación al futuro de esta institución de los abogados integrantes que tú ya también nos has contado. ¿Qué piensas tú respecto a que los abogados integrantes, una institución que tú dices es muy antigua, se pueda mantener en el tiempo, considerando que hay otros tribunales que tienen ministros suplentes?
y que los tienen ahí y efectivamente los van cambiando, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú esto? Que al final sean reemplazados los abogados integrantes por los ministros suplentes. Mira, yo la verdad que no estoy muy interiorizado de cómo funcionan los ministros suplentes, un poco lo que comentaba anteriormente, porque si ese ministro suplente va solamente a integrar, igual que los abogados integrantes, el día que lo llamen, y no a tener una continuidad laboral, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo se sustenta? Entonces eso es lo complejo. Porque claro, yo tengo claro de que siempre han habido críticas, ¿cierto?, en contra de esta institución de los abogados integrantes, un poco por esta, de repente, eventual pérdida de imparcialidad que podría darse. Pero la verdad es que el perjuicio de que no hay provisión de tramitar en la Corte de Apelaciones, los abogados integrantes no tramitamos en la Corte de Apelaciones, o sea, no hacemos ningún tipo de presentación, ningún escrito, ni hacemos alegatos. Entonces, eso también yo creo que es eso, inhibirnos de esa actuación ante la Corte Suprema de la cual uno forma eventualmente parte, yo creo que también mantiene un poco la imparcialidad. Ahora, ¿cuál es el destino de esta institución? La verdad que lo ignoro. Hay críticas por parte de algunos funcionarios del Poder Judicial, otros que están a favor de la institución, pero básicamente esto se trata de una decisión, ¿cierto?, de carácter legislativo. Y yo creo que tal vez el punto de tope podría ser un poco lo de la designación, ¿cierto? Que obviamente creo que me parece que la parte de postulación y la terna en la Corte de Apelaciones no es problema. Creo que es un sistema bastante objetivo y de acuerdo a los méritos profesionales. Pero después, claro, el nombramiento que se hace a través del Ministerio de Justicia por el Presidente de la República, esa tal vez una cuestión que es lo más crítico. Veremos entonces qué es lo que pasa. Ya, Pablo, te damos las gracias esta noche por haber asistido. José ya me está poniendo la música de que nos vamos a ir al corte, ya en este segundo bloque, ya vamos a volver. Pero te invitamos, Pablo, para que te quedes y no te vayas, y así te despides al final del programa. José, vamos al corte, ahí está sonando la musiquita, así que nos vamos 2 minutos y volvemos. Junto a Consuelo, Jorge, Pablo, que el día de hoy nos acompañan a esta última parte de nuestro programa. Todos somos abogados, ya son las 9:34 de la noche del día jueves 10 de junio del año 2021 y la verdad que el tiempo pasa volando. Así que vamos a comenzar con
con nuestros tips que le llamamos en algún momento, que lo hemos cambiado ahora, que ya no se llaman tips jurídicos, que ahora se llaman 10 cosas que debes saber sobre el proceso constituyente, sobre, no la asamblea, sobre el proceso constituyente, porque Consuelo nos va a contar respecto de todo lo que se viene respecto al proceso constituyente. Así que, Consuelo, somos todo oídos, nosotros y nuestro auditorio, para que nos cuentes 10 cosas que debes saber sobre la Asamblea Constituyente. Bueno, la verdad es que nosotros... en realidad hay un error, Consuelo, debiera decir la Convención Constituyente, porque no fue Asamblea. Bueno, la idea en el fondo es que nosotros vivimos un proceso muy importante, que es la elaboración de la nueva Constitución, y eso requiere una serie de pasos, y nuestra intención en el fondo es mantenerlos a ustedes informados desde el principio. Entonces ahora queremos hacer una pincelada de lo que ya pasó, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Es como una especie de resumen global, y vamos a seguir de repente más adelante en otros programas y informándoles de lo que está pasando con este proceso tan importante como es la elaboración de la nueva Constitución. Lo primero que tenemos que señalar es que esto partió el 25 de octubre con el llamado a plebiscito, ¿ya? El llamado a plebiscito en el fondo es a través de un decreto supremo donde las personas tenían que aprobar, o sea, contestar si querían o no una nueva Constitución, y también señalar qué tipo de asamblea constituyente preferían, ¿ya? Ese fue el primer paso que nosotros dimos. Luego vino la elección de los miembros de la convención, que fue el día 15 y 16 de mayo, que fue junto a los alcaldes, los concejales y los gobernadores regionales, ¿ya? Eso ya pasó, ya sucedió, todos concurrimos a las urnas en los respectivos momentos, y ahora viene un proceso que es el proceso de calificación de elecciones, ¿ya? Oye, Consuelo, hay una cosita respecto del punto 2. Esta semana hay votaciones de gobernador regional. Exacto. Ahí tenemos la segunda parte de la elección de los gobernadores regionales, entonces esto no está concluido todavía respecto de ello. Lo sé porque me toca ir de vocal de mesa, así que voy a tener que estar el domingo ahí. Pero bueno, hay que cumplir con el deber cívico, ¿no es cierto? Exactamente. Respecto al punto 3, continúa nomás. Sí, bueno, ahora estamos esperando la calificación de las elecciones, y ahí está, digamos, una institución muy importante que es el Tribunal Calificador de Elecciones, ¿ya? Todas estas normas y todo este proceso está reglamentado en la Constitución política, o sea, no es, todo está establecido con normas muy claras. Entonces, se señala que el Tribunal Calificador de Elecciones es el que tiene que, durante el plazo de 30 días desde que se produjeron las elecciones, calificar las elecciones, ¿ya? Y el Tribunal Calificador de Elecciones, para que sepamos un poquitito, nace en la Constitución del año 1925. Y está constituido por 5 miembros. Esos 5 miembros son 4 de la Corte Suprema y un miembro que es elegido por un personaje, un ciudadano que haya sido presidente o vicepresidente del Congreso. ¿Ya? Consuelo, tenemos 3 preguntas en Instagram, ya, para que las podamos responder. Primero, dice, ¿podrías hablar de cuánto van a recibir de sueldo cada constituyente? ¿El sueldo? Sí, ¿cuánto es lo que van a recibir? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es si efectivamente en una nueva constitución, o sea, ¿es una nueva constitución o es el cambio a una parte de ella? Es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta dice tiempo de inicio y tiempo estimado para la redacción de la nueva constitución. Claro, no tengo claro en este momento la remuneración de los constituyentes. Es entre 2 millones a 2 millones y medio de pesos. 2 Gracias por la ayuda. Es lo que van a recibir ellos en forma líquida, y 2 millones y medio aproximadamente es con todo el tema de los gastos, del viático, de oficina, de todo aquello que reciban. ¿Ya? Perfecto. ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, efectivamente van a
¿Es una nueva constitución o es un cambio a una parte de ella? No es una modificación, es una nueva constitución. Ya, que está señalado en uno de los puntos siguientes, así que vamos a esperar para poder responder esa pregunta. Sí. ¿Y lo otro, el tiempo de inicio y término estimado? También está dentro de los puntos que vamos a ver más adelante. Perfecto, sigamos ¿Ya? entonces. Entonces, bájame un poquito entonces estamos en la 5, ¿no? No, todavía no termino. ¿En cuál va? ¿En la cuarta, el cuarto. Perfecto, entonces yo estaba hablando del Tribunal Calificador de Elecciones y que en el fondo es el encargado de realizar la calificación de las elecciones, ¿ya? Y para eso ellos tienen un plazo de 30 días y ese plazo se cuenta a partir del momento de las elecciones y ellos tienen que dictar una sentencia y esa sentencia tiene que ser comunicada al presidente de la República y al Congreso, ¿ya? Esos son los pasos que aún no se han dado. Eso está en veremos todavía, ¿no? Exactamente. Estamos en esa etapa, en la de efectivamente que se comunique. Están en la calificación de las elecciones. Sí. Exacto, la calificación de las elecciones y que se confirme quiénes fueron los que se eligieron válidamente. Claro, una vez que se haya dictado esa sentencia, el presidente de la República tiene que dictar un decreto donde va a citar a la primera sesión de dicha convención, ¿ya? Debe señalar en ese decreto el lugar donde se va a convocar o de lo contrario va a ser en el Congreso Nacional. Esa instalación de la primera sesión tiene un plazo de 15 días para que se pueda instalar la convención, ¿ya? Y ese plazo es de la fecha de publicación del decreto. Ahora, ¿qué pasa en esa primera sesión? En esa primera sesión tienen que elegir un presidente, un vicepresidente y hay una secretaría ejecutiva también que se debe instalar, ¿ya? Ahora, aquí va la pregunta que estaba señalando algún auditor, que sea cuál es el plazo. El plazo es como máximo de 9 meses. Ese es el plazo que tiene la convención para poder confeccionar esta nueva constitución. Desde su instalación. Desde su instalación, sí. Ahora, ese plazo se puede prorrogar por 3 meses más por única vez. O sea, tienen un plazo súper bien establecido, ¿ya? Y si quieren aumentar el plazo de esos 3 meses que estoy hablando, eso lo tiene que pedir o el presidente o los miembros, un tercio de los miembros en ejercicio de la convención, ¿ya? Eso sería, digamos, el plazo para redactar. Sí, claro, que es la función primera que tiene la sesión. Cuando se instale, tienen que elegir el presidente, el vicepresidente. Perfecto. ¿Ya? Ahí estamos con el plazo, entonces. Ahora, se termina el texto terminado, dice el presidente mediante decreto convocará a plebiscito. ¿Para qué? Para que la ciudadanía apruebe o rechace la propuesta. Acá el sufragio tiene que ser obligatorio, ¿ya? Esa es una exigencia de la Constitución, que está establecida en la Constitución. Ahora, la duración de la convención dice que una vez redactada y aprobada el nuevo texto, la convención deberá disolverse de pleno derecho. Se termina la labor de la convención, ¿ya? Y sus integrantes no podrán ejercer cargos públicos durante la realización cuando estén en ejercicio formando esta nueva constitución, ¿ya? Ahora, una vez aprobado el texto, el presidente de la República deberá convocar al Congreso Pleno para dar a conocer esta nueva constitución, ya aprobada por la ciudadanía, por supuesto, y deberá repartirse, digamos, en todos los colegios, en las bibliotecas nacionales, para que el conocimiento de la comunidad toda. Esos más o menos son los pasos que vienen a continuación en el proceso de elaboración de una nueva constitución. Y como les dije, vamos a seguir dando tips para que todos estemos informados y vayamos sabiendo cómo se está desarrollando esto. Bien. Oye, ¿me escuchan, no? ¿Sí? Súper bien. Ya. Sí, claro. Sí, es que hay un micrófono que está ahí haciendo un poco de chicharreo. Sí. Ya, oye, aquí hay algunas preguntas. Ya vamos a contestar primero las de Instagram, luego vamos a ir a las de Facebook. Bueno, le contestamos. Bueno,
la persona nos dice, que no logro saber su nombre, ¿no es cierto? Dice, 9 meses es bastante poco tiempo para cambiar completamente la Constitución. ¿Qué piensan ustedes? Sí. Es el plazo que estableció la Constitución, y los plazos y las normas establecidas en la Constitución son esas, no van a Yo, tener... claro, pero eso es lo que se estableció, pero la pregunta es de una opinión, ¿no es cierto? Claro. De si efectivamente es un tiempo prudente o no. ¿Qué piensan ustedes? Carlos. La palabra. Carlos, yo creo que sí o sí se va a tener que utilizar precisamente esa La atribución. prórroga. Claro, de la prórroga. Porque, o sea, si nosotros comparamos otros casos de elaboración de constituciones, y ni siquiera estoy pensando tan solo en casos nuestros, en casos chilenos, ¿verdad? En constituciones anteriores, nunca se han manejado plazos tan acotados, Reducido. tan reducidos como esto de 9 más 3 extra, ¿no es cierto? Y lo más probable es que eso va a ir surgiendo de manera espontánea a medida que se vaya tomando conciencia de que no es tan fácil a lo mejor plasmar en un texto los acuerdos que se vayan dando, ¿ah? Porque la idea es que sea una constitución que resulte coherente y no simplemente algo inorgánico que sea fruto de las mayorías circunstanciales que se puedan dar en las votaciones de cada uno de los temas. Eso es lo que yo al menos. Ahora, aquí hay otra pregunta de Valesca bueno, Valesca nos dice, en el caso que haya un segundo plebiscito, ¿este será obligatorio? No sé qué segundo plebiscito, porque la verdad que solo va a haber uno nomás. Y es obligatorio. Y es obligatorio. Y aquí preguntan otra cosa, Consuelo. ¿Dónde sale o dónde se señala o dónde se estipula de que sea obligatorio concurrir a votar en el plebiscito? En la Constitución. ¿En qué artículo dice? Capítulo 15. ¿Ah? ¿En el capítulo 15 dice? Sí. Ya. Perfecto. Capítulo 15 de la Constitución. Ahora, Valesca también nos pregunta, ¿las sesiones serán públicas? Yo creo que no, desconozco. ¿Tú sabes? La Jorge, verdad si que serán es un públicos? tema que se está trabajando porque todavía no se elabora el reglamento por el cual van a sesionar, pero la otra vez conversábamos con Jorge Villalón y efectivamente señalábamos que era muy probable que todas las sesiones fueran transmitidas, y también lo más probable es que los constituyentes trabajen en salas, no, ¿cómo se le llama? En mesas de trabajo para poder ir avanzando en los diferentes capítulos. Tenemos Eso que es esperar lo además el más reglamento probable. de la convención. También ¿Cómo? tenemos que esperar también el reglamento de la Constitución, a ver qué dice. No, claro, estamos suponiendo. Claro. Que efectivamente podría ser pública y podrían ser transmitidas porque ya existe un sistema que es de la TV Senado o TV Diputado, que tiene el sistema para poder transmitir. Entonces sería, o bueno, esta misma forma de poder transmitir. Claro, Carlos, mira, yo creo respecto a ese punto que la logística existe, como tú bien señalas, ¿no? Existen sendos canales de las dos cámaras, y yo creo que dadas las circunstancias, sobre todo esta expectativa y esta expectación a su vez por parte de la ciudadanía, porque hay que recordar también del contexto que da pie justamente al surgimiento del proyecto de nueva constitución en términos de proceso, no de texto definitivo, que eso lo va a hacer la convención. Quizás las personas muy probablemente van a querer tener un control mucho más directo en términos de conocer efectivamente que los candidatos que ellos eligieron efectivamente estén llevando a la convención las propuestas que ellos manifestaron en su minuto en sus candidaturas. Por lo tanto, si no se lo han planteado, probablemente lo van a tener que hacer, salvo temas que eventualmente puedan, por la implicancia que eventualmente tengan los efectos de los mismos, no sé si están considerando algún tipo de sesiones secretas o algo de esa naturaleza, como ocurre, por ejemplo, con ciertas temáticas en el Congreso, que eso se conoce. Pero yo tendería a pensar que sí van a tratar de hacerlo lo más transparente posible, y sería deseable también que así fuese. No sé qué opinan ustedes. Bueno, como este proceso está recién empezando, hay cosas que vamos a tener que ir dilucidando en el transcurso del tiempo. Entonces hay cosas que están todavía ahí Sí, ahora analizando. hay otra pregunta que dice, ¿qué grado de instrucción debe tener una persona que postule a la constituyente? O sea, de los que postularon, porque en realidad como una crítica más que efectivamente algo que se pueda solucionar, porque los constituyentes ya fueron elegidos. Entonces,
es cierto que debe existir diversidad y sí, también es cierto que van a dictar el nuevo contrato social del país. Entonces, ¿qué opinan ustedes respecto a que las personas a lo mejor que postularan debían tener un grado de instrucción? ¿O ustedes piensan que esta diversidad está bien? Eso es lo que preguntan. Bueno, lo que se dio en las últimas elecciones, había una gran cantidad de abogados electos. Eran de los 155, eran sobre 50 abogados. Sí. Mal no recuerdo. Es Consuelo, una cosa así más o menos. ¿Ah? Ahora, yo, desde mi opinión, creo que toda la diversidad es buena y sobre todo también hay que respetar la voluntad popular. Si esas son las personas que han sido elegidas, tengan o no tengan conocimiento, la verdad que eso ya es la representación de las personas que lo eligieron. Por lo tanto, yo creo que desde ahí va un poco, es la representación de las personas, ¿no es cierto? Ahora, ¿será bueno que sea obligatorio o no obligatorio el voto? ¿Qué creen ustedes? A mí me parece que es estupendo que sea obligatorio. Sí. O sea, creo que algo de tamaña magnitud Sí. Debe efectivamente Es tener... la carta fundamental, deberíamos ir todos a votar. Sí. Ahora, no le hemos preguntado a Pablo, ¿qué opina respecto de lo que se ha hablado? Bueno, muy, muy interesante el tema. Yo, mira, igual comparto un poco la forma en que se ha ido conformando esta convención constituyente. Me parece que tiene una buena diversidad, si mal no recuerdo, abogados son 60. Y el resto son normalmente gente profesional con alta preparación. Hay constitucionalistas, ingenieros, hay de todo, y también, digamos, están, ¿cierto?, las minorías de todo tipo, indígenas, sexuales, etcétera. Entonces yo creo que tiene una representatividad y tal como Carlos dijo, es lo que eligió la gente, o sea, y eso hay que respetarlo. ¿Sí? Justamente aquí se está haciendo prevalecer la voluntad del pueblo, la voluntad soberana, y lo importante es que esto sea, ¿cierto?, por canales correctos, ¿cierto? Y no caigamos en todos los hechos. Sí, yo comparto también lo que dice Pablo. Aquí en Instagram también nos comentan algunas cositas, ya, sobre todo dice que, bueno, él da su opinión, ¿no es cierto?, respecto a que los constituyentes deberían tener cierta instrucción, señala, y que esto deberían haberlo hecho, ¿no es cierto?, los legisladores, ya, él señala, y no cualquier persona. Es la opinión, ¿no es cierto?, de nuestro auditor. La verdad que estos 155 constituyentes son, ¿no? 155, sí. 164, ¿sí? 155, ¿no? 155 son los que fueron elegidos válidamente, son los que fueron elegidos, pero sí lo que creo que es relevante es que las reglas están claras y hay que respetarlas. Eso de que se quieran cambiar la regla del juego, por lo menos a mí no me gusta, porque creo que la cancha ya estaba demarcada, ¿no es cierto? Y se empezó a jugar de esa forma. Entonces, cuando ingresamos al juego, cambiar la regla, creo que no es lo mejor, desde mi opinión, ¿ya? Pero, sin embargo, también Valesca nos comenta y dice, la experiencia de quienes fueron elegidos, ¿no es cierto?, también puede aportar. A lo mejor la famosa tía Pikachu también va a aportar algo, ¿ya? Y ojo, oye, fue y yo creo casi que con 20.000 votos, entonces no es menor, o sea, tiene su arrastre y efectivamente, o sea, estamos hablando de 20.000 votos para elegir a los constituyentes y la verdad que es poco en votación, 20.000 votos es poquito. Entonces ahí falta también el poder efectivamente asistir e ir y poder ejercer el derecho ciudadano a elegir a nuestras autoridades también. Por eso es importante que el domingo vayamos a votar, sea por uno o por otro, pero que concurramos, porque es la única forma de demostrar nuestra felicidad o descontento con el gobierno, ¿no es cierto? Entonces yo creo que por ahí puede ir pasando el tema. No tenemos más preguntas. Tenemos 16 amigos conectados en Facebook, a quienes le damos las gracias. También tenemos 7. Saludamos muy cordialmente a Marroquitas, quien nos hizo muchas preguntas por Instagram. Todavía nos sigue haciendo preguntas, no las podemos contestar todas, porque algunas son más que nada comentarios que le hace y no preguntas propiamente tal.
¿Ya? Así que, bueno, oye, contarles un poquito lo que vamos a hacer la próxima semana. La próxima semana también tenemos un invitado muy especial. Es una persona que viene egresando de la carrera de Derecho. No es egresado, es colega, la verdad. Lleva un año en el ejercicio de la profesión y nos va a contar cómo ha sido su ingreso al mercado laboral. Si ha sido difícil, fácil. Pablo ahí nos contaba su experiencia y nos decía, cuando yo llegué a la ciudad eran 20 abogados. Ahora vamos a tener la experiencia completamente opuesta. La de este colega que entró a un mercado laboral muy competitivo. Los saturados. Que están tremenda. Sí, no, claro, ya está difícil. Entonces él nos va a contar su experiencia, cómo ha podido armar su estudio jurídico, cómo ha sido el poder ingresar, el poder asistir a los tribunales y también nos va a contar su experiencia desde la tramitación electrónica también. Y otra cosa que veremos la próxima semana, que fue una idea también de Consuelo, respecto del abogado histórico. Vamos a contar respecto de la primera mujer abogada que Chile tuvo. ¿Ya? No, hasta ahí nomás lo vamos a dejar. Hasta ahí nomás. Y en 10 cosas que debes saber, vamos a hablar sobre la copropiedad inmobiliaria. ¿Ya? La copropiedad. Y ese tema yo creo que ahí van a estar atentos todas las personas que viven en condominio, porque ahí se generan un montón de problemas y vamos a tratar de traer ejemplos o cosas que nos han sucedido respecto de la solución de problemas de comunidad. Entonces ahí va a estar muy entretenido ese tema. Bien, entonces, Marroquitán nos sigue preguntando, pues a ver, respondamos, le dice, de las preguntas que realicé no hubo casi respuesta, a ver, vamos, y respondámosela para que el amigo no quede con dudas. ¿Cuánto van a recibir de sueldo los constituyentes? Ya señalamos, entre 2 y 2,5 millones de pesos. Dice después dice... ¿Es una nueva constitución o es un cambio en la parte de ella? Es una nueva constitución. No se puede votar respecto a una parte de ella porque después esta nueva constitución se aprueba o se rechaza. Ahora, si se rechaza, sigue vigente la constitución del 80. Exacto. Ahora, ¿en qué artículo de la constitución estipula que la votación para aprobarla es obligatorio? El Consuelo respondió. Ahí respondimos a Arnaldo. Después dice, bueno, despadaba sus opiniones, ¿cuántos integrantes son en total? Respondimos 155. Bueno, y los otros son comentarios que realizan. Así que, Marroquita, ahí le pudimos responder a las preguntas que él hizo. Preguntas, no comentarios, porque los comentarios son diferentes a las preguntas. Ya, así que despedimos, pues vamos cerrando ya. Son las 9:57 de la noche. Tuvimos un programa bastante bueno, entretenido, así que José, vaya poniéndome la música nomás, porque así yo comienzo a despedir el programa, saludar a todos los que están presentes. Valesca dice, maravilloso programa, me encanta cada jueves, y dice, lo extrañé el jueves pasado. No, qué amorosa. No, lo perdonamos. Eso. ¿Ya? Entonces, Jorge, palabra al cierre. Vamos. Sí, la verdad es que, como tú bien decías, ha sido un extraordinario programa con temas de la mayor importancia y del mayor interés y un invitado de lujo. Así es que agradecido una vez más de su sintonía en casa, ¿verdad? Y por supuesto no se pierdan la próxima semana entonces el capítulo 6 de Todos Somos Abogados. Consuelo, tus palabras al cierre. Sí, como siempre se me pasó volando el tiempo, muy interesante lo que nos relató Pablo, nos quedaron muchas cosas, muchas dudas que preguntarle, así que quédate otro ratito, Pablo, con nosotros, te vamos a seguir preguntando. Invitar a todos los amigos para el próximo jueves, que sobre todo los que viven en condominio, para ahí resolver esos problemas y sus dudas que tengan respecto de ese tema. Pablo, eso, nos vemos el próximo jueves. Pablo, palabra al cierre, ahora sí. Mira, la verdad que felicitarlos por el programa. Yo creo que esto llena un gran vacío de encuentros de colegas abogados de nuestra zona, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados a ver puras cuestiones de Santiago y de repente tener radios regionales, ¿cierto? Tener televisión regional y tener este programa con colegas a nivel regional me parece extraordinario. Así que los felicito, el programa muy profesional, muy ameno, muy ágil, muy rápido y la verdad que yo también me entretuve mucho, así que muchas gracias igual por la invitación. Bueno, dar las gracias a Pablo por haber asistido.
La verdad que lo felicitamos por el cargo que está ejerciendo como abogado integrante y también en su ejercicio profesional, que ha sido tremendo a lo largo de toda su carrera. Así que la verdad que nosotros gustosos y dichosos de haberte recibido hoy en nuestro programa, ya por las plataformas Infórmate Serena. No debemos olvidar a nuestros auspiciadores antes de despedirnos. Adaro Propiedades, Abogados de Derecho Inmobiliario, Abogados Coquimbo y Abogados Serena, quienes hacen posible que podamos hoy estar acá. Por último, ya cuando está sonando la musiquita que me encanta, nuestra cortina, señalar solamente que nos vemos el próximo jueves en otro programa por las plataformas de Infórmate Serena de Todos Somos Abogados. Soy Carlos Álvarez y hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao, que estén muy bien. Adiós, chao. you.